Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. Te cuento que los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Diversas culturas y tradiciones han intentado descifrar los misterios que se esconden detrás de las visiones nocturnas. Prepárate para descubrir algunas de sus interpretaciones más comunes. ¿Qué significa lo que soñaste? Aquí te lo cuento. Comencemos con un breve contexto. Los sueños no solo son una manifestación de la mente durante el sueño, sino que también han sido considerados como mensajes divinos, ventanas al inconsciente y procesos biológicos esenciales. En la antigüedad, los sueños eran vistos como mensajes de los dioses o premoniciones del futuro. En la Edad Media y el Renacimiento, los sueños se interpretaban a menudo como señales o advertencias espirituales. Con el advenimiento de la psicología moderna, se desarrollaron nuevas teorías sobre el significado de los sueños, centrándose más en la mente humana y sus procesos internos. El significado de los sueños ha fascinado a la humanidad durante siglos, y diversas culturas han interpretado los sueños de maneras distintas. Los sueños, y su significado, puede ser abordado desde varias perspectivas, cada una ofreciendo una visión única sobre por qué soñamos y qué significan nuestros sueños. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, propuso que los sueños son una ventana al inconsciente. Según Freud, los sueños revelan deseos reprimidos y conflictos internos. Los símbolos en los sueños a menudo representan deseos sexuales o agresivos. En psicología analítica, Carl Jung, discípulo de Freud, sugirió que los sueños son una expresión de los arquetipos del inconsciente colectivo. Los sueños no solo reflejan el estado mental del individuo, sino también temas universales compartidos por toda la humanidad. En neurociencia, los científicos del sueño han propuesto que los sueños son el resultado de la actividad cerebral durante el sueño REM, movimiento ocular rápido. Los sueños pueden ser un proceso de consolidación de la memoria, resolución de problemas y procesamiento de emociones. En función psicológica y emocional, los sueños también pueden reflejar nuestro estado emocional y psicológico. Los sueños que son muy recurrentes, por ejemplo, pueden indicar problemas o conflictos persistentes en nuestra vida. Los sueños de ansiedad pueden estar relacionados con el estrés diario, mientras que los sueños felices pueden reflejar un estado de satisfacción y bienestar. A nivel de espiritualidad y culturas tradicionales, los sueños son considerados proféticos o como formas de comunicación con los dioses o los antepasados. En muchas culturas ven los sueños como mensajes del mundo espiritual o del futuro. Ahora bien, te comparto una lista de 75 sueños y sus interpretaciones más comunes. Pero, es importante mencionarte que estos sueños que te he enlistado y sus interpretaciones pueden variar según el contexto personal y emocional del soñador, ya que son profundamente subjetivos y su interpretación puede diferir ampliamente entre individuos. Ahora sí, ha llegado el momento en donde nos sumergiremos a lo más esperado del video: la interpretación general de lo que soñaste. 1. Soñar con Jesús. Está relacionado con la búsqueda de consuelo en la espiritualidad, o que estás recibiendo un mensaje poderoso como guía divina. 2. Caer al vacío. Se relaciona con la inseguridad, impotencia, falta de control en tu vida, la incapacidad de perdonar los propios errores o lamentar no haber accionado de alguna manera ante una situación en particular. Puede que exista un dolor por haber perdido una oportunidad o bien el miedo de que sea demasiado tarde para decir o actuar. 3. Ser perseguido. Es un reflejo de tu deseo de eludir los problemas en lugar de enfrentarte a ellos, o un indicativo de que te sientes atrapada o impotente ante una situación. Otra interpretación sería que, en tu vida real, necesitas protegerte a ti mismo de ciertas amenazas que podrían causarte algún tipo de daño.
4. Que estás volando. Es un deseo de libertad y escape de las responsabilidades y de los conflictos internos o externos, pero que nos afectan internamente, cuenta Clara Tahoces, redactora de Cuarto Milenio y autora del libro Sueños. 5. Estar desnudo en público. Este sueño indica vulnerabilidad, temor al juicio, vergüenza o exposición. Podría reflejar temores relacionados con el ser juzgado por otros o la sensación de estar desprotegido. 6. Perder dientes. Es porque tienes ansiedad sobre la apariencia, pérdida de poder o estás atravesando por situaciones que te generan estrés o ansiedad. También la caída de los dientes se asocia a veces con cambios significativos en tu vida, que incluyen transiciones emocionales, mudarse, cambiar de trabajo o experimentar transformaciones personales. 7. Llegar tarde. Estás atravesando por un estrés y ansiedad para cumplir con tus obligaciones. 8. Ser infiel. Si eres tú quien es infiel en el sueño, podría indicar descontento, discrepancias con tu pareja o sentimientos de culpa. En cambio, si es tu pareja quien te traiciona en el sueño, podría reflejar inseguridades o temores en la relación. 9. ¿Qué te ahogas? Es un reflejo de cómo te sientes cuando estás despierto, atrapado en unas dificultades de las que crees que no puedes salir. 10. Casa en ruinas o destruida. Se relaciona con inestabilidad emocional, problemas familiares, o una señal de alerta sobre algo que no cuenta con buenas bases. 11. Encontrar dinero o una joya. Significa buena suerte, aventura y nuevas oportunidades. También descubrimiento de valor interno. 12. Examen escolar. Estás enfrentando una autoevaluación y presión por el rendimiento. 13. Agua turbia. Representa emociones confusas y no resueltas que pueden estar impidiendo tu crecimiento. Alternativamente, el sueño sugiere que algo no está bien en tu situación actual. Necesitas descubrir qué es antes de poder avanzar. Ver agua sucia en tu sueño significa pérdida y decepción. 14. Viajar o volar en un avión. Soñar con un viaje largo o lejano puede indicar grandes aspiraciones, proyectos en mente o la disposición de afrontar nuevos retos. Soñar con un viaje corto o cercano puede reflejar satisfacción con la vida actual, disfrute del momento presente o valoración de lo cercano. Se relaciona con ambiciones. 15. Ser famoso. Ya sea que eres actor, modelo, conductor o cantante, se basa en la lógica y en lo que implica ser popular en realidad. Es un deseo de reconocimiento social, aceptación, éxito y buena suerte en general. 16. Perder a un ser querido. Refleja el miedo a la pérdida y una etapa de cambios en tu vida. Es posible que estés atravesando una etapa complicada y este sueño signifique que estás buscando la forma de estabilizarte. 17. Embarazo. Puede significar que en tu vida se están produciendo nuevos cambios y de potencial creativo. También puede ser un recordatorio de tu subconsciente para que no ignores un deseo ardiente que siempre quisiste cumplir pero que no te atreviste a perseguir. 18. Volver a la infancia. Más allá de ser una remembranza, también tienen un significado espiritual. La razón principal es por la nostalgia de sentir que no tenemos responsabilidades tan importantes como las que tenemos en la vida como adultos y deseamos más simplicidad. 19. Incendio. Son acontecimientos repentinos que cambian nuestra forma de ver la realidad, ya sea en nuestras relaciones, el trabajo o vocación. Es también una alerta de que te encuentras con mucho estrés e intentas relajarte, ya que si no lo haces, podría involucrarte en conflictos difíciles, pasión descontrolada o destrucción. 20. Laberinto.
Es precisamente sentirse perdido en cualquier aspecto de la vida. Dado que solo existe un camino seguro entre decenas de opciones al momento de completar un laberinto, soñar con uno de ellos puede ser una metáfora de que te encuentras perdido, confuso y en búsqueda de soluciones. 21. Pérdida de control de un vehículo. Refiere de alguna manera a la incapacidad para abordar el estrés y la ansiedad a menudo presentes en el mundo real, de carne y hueso. También simboliza la vulnerabilidad, incertidumbre o pérdida de control sobre tu vida. 22. Subir una montaña. Está relacionado a que estás dispuesto a solucionar los obstáculos que te está poniendo la vida. Refleja tu deseo de superación de obstáculos y desafíos y eso habla bien de ti. El atreverse a correr ese riesgo, significa valentía y lo fuerte que es tu personalidad. 23. Agujas o inyecciones. Puede dar la antesala a posibles enfermedades, problemas de salud de familiares, temor al dolor o un estrés crónico. Es muy importante estar atento, pues puede ser un augurio de enfrentar enfermedades largas y periodos de mucha angustia. 24. Ver un espejo. Estamos soñando con nosotros mismos, viéndonos desde una perspectiva exterior, que nos permite evaluarnos desde afuera para reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. 25. Pelea física. Es un síntoma de tus emociones reprimidas, de conflictos internos o externos. Las mismas que no te has atrevido a expresar mientras estás despierto y por las cuales te llega la advertencia de tu subconsciente durante la noche. 26. Estar en el desierto. Se traduce en que nos sentimos perdidos, o con sentimientos de soledad y aislamiento. El desierto es la simbolización del temor y la aflicción, inclusive tiene mucho que ver con la depresión, ya que algunos psicólogos aseguran que un gran porcentaje de sus pacientes suelen soñarse caminando por un desierto. 27. Recibir un regalo. Simboliza una mente abierta y aceptación hacia los demás. También podría significar que se espera recibir buenas noticias o que podría suceder algo bueno o recompensas inesperadas. 28. Ver una boda. Suele tener un significado negativo, pero también existen algunas opciones que anuncian buena suerte, abundancia, y una unión de aspectos diferentes de uno mismo. Los expertos en interpretación aseguran que todo depende del ángulo de la historia. 29. Puente roto. Simboliza una alteración en la vida con obstáculos para alcanzar metas o una pérdida de apoyo y estabilidad. Este sueño puede reflejar una sensación de incapacidad para avanzar o miedo a correr riesgos. 30. Llaves perdidas. También puede ser interpretado como una señal de que es hora de hacer cambios en tu vida. En la cultura oriental, perder las llaves puede ser visto como una pérdida de sabiduría, conocimiento, oportunidades o acceso denegado. También puede ser interpretado como una señal de que es hora de dejar ir el pasado y abrirse a nuevas posibilidades. 31. Ver una estrella fugaz. Si en el sueño logramos pedir un deseo al ver una estrella fugaz, esto puede simbolizar nuestro deseo de que se cumplan nuestros anhelos más profundos. 32. Ver una tumba. Los cementerios son lugares donde descansan los seres queridos fallecidos, por lo que soñar con cementerio o tumbas puede estar relacionado con la pérdida reciente de una persona importante en su vida. Normalmente, este sueño sucede cuando hemos perdido a un familiar o amigo y lo estamos extrañando muchísimo. 33. Lluvia. Está relacionado con un proceso de renovación y purificación en tu vida. Así como la lluvia nutre y revitaliza la tierra, tu sueño podría indicar la necesidad de limpiar aspectos negativos o estancados en tu vida, permitiendo un nuevo comienzo fresco y revitalizado. 34. Caminar descalzo. Señala que debemos tener cuidado con el contacto con la realidad,
con la imagen que proyectamos hacia los demás o que podríamos ser víctimas de habladurías que pueden afectar nuestra persona. También representa falta de voluntad para dejar atrás algunas costumbres o vicios que no nos dejan avanzar. 35. Recibir malas noticias. En el contexto de presagiar malas noticias, este tipo de sueño se ha relacionado con la posible llegada de situaciones de conflicto, agresión, violencia, ansiedad sobre el futuro. 36. Estar perdido. Está relacionado con la falta de dirección y propósito. Podría reflejar la situación actual de tu vida. Soñar que estás perdido es bastante común. A menudo significa ansiedad y vulnerabilidad, pero también representa sentimientos de frustración y confusión en general. 37. Con alguien muerto, pero que en vida real está viva. Es el hecho de que echamos de menos a esa persona en nuestra vida. Hay asuntos no resueltos en el pasado con esa persona. Pero también quiere decir que podrías estar intentando reconectar con cualidades que tenía esa persona y que queremos recuperar para nosotros mismos. 38. Ver un arco iris. Significa esperanza, nuevos comienzos, y es un impulso para que las personas, a pesar de los problemas, nunca se rindan. Según los expertos, soñar con un arco iris está relacionado con la esperanza y las ganas que tiene la persona de nunca rendirse. 39. Ser secuestrado. Puede ser una representación simbólica de la supresión de emociones o deseos en la vida despierta. Puede reflejar la sensación de sentirse atrapado por patrones de pensamiento limitantes, sentimiento de impotencia, control externo o por expectativas sociales. 40. Explosión. Son acontecimientos repentinos que cambian nuestra forma de ver la realidad, emociones reprimidas ya sea en nuestras relaciones, el trabajo o vocación. Es también una alerta si la persona se encuentra con mucho estrés, a intentar relajarse, ya que si no lo hace podría involucrarse en conflictos difíciles. 41. Comer alimentos extraños. Los estudios revelan que estás atravesando una situación emocional y personal buena. Sin embargo, si sueñas con alimentos en mal estado, podridos o que no te gustan, puede significar que estás pasando por una etapa complicada en tu vida y deseos insatisfechos. 42. Ver fuegos artificiales. Es posible que tu sueño haya presagiado el comienzo de algo nuevo o largamente esperado. También es posible que estés experimentando un mayor nivel de autoconciencia. Por otra parte, los fuegos artificiales suelen representar el amor, la pasión, la celebración y el logro. 43. Caer de una escalera. Vas a tener pérdidas de dinero, de estatus, progreso, mala suerte y un posible desamor. Si te caes por las escaleras, significa que estás rodeado de envidias y traición. 44. Perder el equipaje. Podría estar relacionado con algún miedo o incertidumbre acerca del futuro, pérdida de identidad o con la necesidad de dejar ir tu pasado. 45. Ver una mariposa. Puede significar que te encuentras pasando por un momento difícil, especialmente si en el sueño se ve al animalito volar. Es un deseo tácito de querer escapar de ese mundo y sentir felicidad al ver a una mariposa transportarse libremente por el cielo. Pero si la mariposa no está volando, significa transformación personal y crecimiento. 46. Romper un espejo. Soñar con espejos rotos es una advertencia, pues alguien cercano a ti está sintiendo rencor y resentimiento por algún suceso que pasó. Por otro lado, también puede estar relacionado a tus inseguridades y la baja autoestima, es decir, una autoimagen negativa. Si te ves de forma distorsionada, significa que debes trabajar en tu amor propio. 47. Montar un caballo. Está relacionado con el control sobre los deseos y emociones.
Si en el sueño estás tú misma galopando o montando a un caballo, o incluso acariciándolo de forma cariñosa, también puedes considerarlo como algo positivo, es indicio de éxito y de prosperidad. No hay nada de qué preocuparse. 48. Ver una serpiente. Relacionado con la tentación, miedo o cambio inminente. Sugiere la existencia de personas, situaciones, entornos o hábitos que no son buenos para uno, tanto en lo espiritual, físico y mental. Invita a reflexionar y repasar las elecciones que tomamos, evaluando dónde y con quién pasamos tiempo. 49. Caminar sobre hielo. Puede ser un indicio de inseguridad o de enfrentar una situación riesgosa. Este tipo de sueño puede alertar a la persona que sueña sobre la necesidad de ser cauteloso y evitar tomar decisiones apresuradas. 50. Ver una paloma. Es un sueño muy positivo, pues está relacionado con la paz y reconciliación. Implica que el soñante está rodeado de buenas personas que lo respetan y lo quieren. El color de las palomas es bastante importante, pues no siempre significa lo mismo. Las palomas blancas son símbolo de paz y unión. No obstante, las palomas negras traerán tristezas y desgracias. 51. Nadar en agua clara. Está relacionado con la claridad emocional, de que estás tranquilo y en paz. Pareces feliz, contento o satisfecho con tu vida. Por el contrario, soñar con agua turbia representa problemas emocionales que pueden estar impidiendo tu crecimiento. 52. Hablar con un ser querido fallecido. Podría significar que extraña mucho a ese ser querido y su subconsciente lo recuerda con un cálido abrazo e incluso con una conversación amena de qué ha sucedido tras su partida. También puede significar que hay asuntos no resueltos o búsqueda de consuelo. 53. Escuchar música. En este sentido, puede significar que tendrás la oportunidad de vivir una nueva fase llena de diversión y nuevas experiencias. Este sueño podría indicar que es un buen momento para conocer gente nueva o estrechar lazos con conocidos, ya que así podrían surgir nuevas experiencias inéditas, armonía interna y alegría. 54. Ver una iglesia. Puede indicar la necesidad de tiempo para meditar, necesidad de espiritualidad o refugio. Dicho de otra forma, es la necesidad de analizar tus pensamientos y encontrar tranquilidad interior en medio del ajetreo de la vida cotidiana. También sugiere la necesidad de cambio o transformación personal. 55. Ver un pájaro enjaulado. Significa que pusiste mucho esfuerzo en un trabajo que, en realidad, no vale la pena. Puede que en el sueño intentes liberar tu creatividad y energía, pero te sientes atrapado o restringido por alguna razón. Asimismo, los pájaros enjaulados son señal de envidias y malas relaciones. 56. Bailar. Muchos expertos en estos temas coinciden que está relacionado al aspecto laboral y económico de la vida, así que, si sueñas que estás bailando, significa buen augurio en próximos proyectos o metas. Puede que económicamente recibas un dinero que te ayudará para muchas cosas. 57. Ver un semáforo en rojo. Está relacionado con obstáculos y advertencias. Los vehículos que enfrenten esta señal deberán detenerse antes de la línea de detención y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. Los peatones que enfrenten esta señal no deberán bajar a la calzada ni cruzarla. 58. Ver un arcoíris doble. Es más que una señal de esperanza, significa que por fin tienes dobles bendiciones, sabes cómo resolver los problemas y desafíos que enfrentas. Tienes seguridad en ti y sabes que tendrás lo que deseas. No obstante, este sueño también simboliza que hay dos amores en tu vida. 59. Ver un león. Generalmente simboliza poder, fortaleza y valentía.
En muchos casos, el sueño puede interpretarse como un mensaje de tu subconsciente indicando que necesitas mostrar más de estas cualidades en tu vida diaria. 60. Ver un faro. Simboliza un lugar donde dirigirse para encontrar respuestas y esperanza en tiempos difíciles. 61. Ser invisible. Está relacionado con sentirse ignorado o desvalorizado. Necesitamos hacer algo para que los demás nos vean, por ejemplo, si se trata de alguien que nos gusta, buscar actividades en común. 62. Ver un túnel. Los túneles son pasajes subterráneos que pueden ser formados debajo de las colinas, ríos o caminos. En caso de soñar con ellos, indican que están sucediendo muchas cosas en secreto en la vida real de una persona. También, simboliza un proceso de aprendizaje y búsqueda de soluciones que se debe atravesar. 63. Ver una montaña nevada. Soñar con montañas altas representa los obstáculos que encontrarás en el camino, que serán difíciles pero posibles de superar cuando vas rumbo al éxito. Por último, soñar con montañas nevadas significa que tendrás que pedir ayuda para poder llegar a la meta sin mayor inconveniente. 64. Encontrar una pluma. Puede asociarse con la intuición y la sabiduría. También se asocia con el acceso a una mayor comprensión espiritual, mensajes divinos y al desarrollo de la intuición en la vida diaria. 65. Ver una cascada. Los expertos sugieren que puede simbolizar una liberación emocional, una purificación o una transformación significativa en la vida del soñador. La cascada, con su flujo constante y poderoso, es vista como emociones fluyendo libremente, una renovación y fuerza interior. 66. Ver una casa grande. Para muchas personas, soñar con una casa grande representa una alta autoestima, el éxito, la estabilidad y la prosperidad. Puede ser un reflejo de nuestras aspiraciones y metas en la vida, así como un indicio de que estamos trabajando duro para lograr una vida cómoda y satisfactoria. 67. Estar en un ascensor. Hablamos de un elemento que se desplaza y te lleva de un sitio a otro, por lo que implica que estás afrontando una época de cambios. 68. Encontrar una biblioteca. Estás en la búsqueda de conocimiento y sabiduría. 69. Ver una lápida. Representa el fin de un ciclo y de dejar el pasado atrás. Todo lo que te está lastimando tienes que dejarlo atrás y realizar una transformación dentro de ti. 70. Caminar en un jardín. Un hermoso jardín con abundancia de flores indica tranquilidad, paz consigo mismo y crecimiento personal, mientras que soñarse en un jardín mustio y sin flores insinúa tristeza y mala suerte. 71. Ver una luna llena. Este sueño augura emociones intensas, falta de amor, incertidumbre profesional, aspectos negativos y desconfianza en los negocios. 72. Encontrar una carta. Por lo general, soñar con cartas simboliza las comunicaciones, lo que eres en la actualidad, los talentos y la inteligencia que tienes, así como tus sueños y lo que aspiras a hacer en la vida. 73. Ser un lobo. Puede representar la necesidad de ser más instintivo y feroz en situaciones difíciles. También puede ser una señal de que se necesita ser más independiente y confiar en nuestras habilidades para sobrevivir. El lobo es un animal del que se puede aprender mucho. 74. Ver un volcán. Está relacionado con la ira, el odio y todas esas emociones que escondes y pueden llevarte a arrasar con todo lo que te encuentres, y que debes aprender a controlar tus emociones y aceptar las consecuencias de tus actos. 75. Estar en una playa. Está relacionado con la relajación, la conexión divina, la paz, armonía y estabilidad. Asimismo, puede señalar la importancia de tomarse un tiempo para irse de vacaciones,
descansar y trabajar en nuestro interior. También es un augurio de que las cosas se encuentran en un buen camino y que debes confiar en el proceso. El estudio y la interpretación de los sueños es un campo vasto y complejo que abarca diversas disciplinas y enfoques. Aunque no existe una respuesta definitiva sobre por qué soñamos y qué significan nuestros sueños, cada teoría ofrece una pieza del rompecabezas, ayudándonos a comprender mejor nuestra mente y emociones. Al explorar nuestros sueños, podemos obtener valiosos insights sobre nosotros mismos y nuestro mundo interior. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.